¿A quién le conviene esa muerte? Al presidente de la República, Guillermo Lasso, porque probablemente envió a silenciar al señor Rubén Cherres Fagioni para que no le diga la verdad al país. Esa es la verdad. Yo no miento. Usted miente, presidente Lasso. El presidente Lasso, con una sórdida ironía, ha señalado que me agradece. Yo no le acepto sus agradecimientos, presidente saliente, porque sus manos están manchadas de corrupción, están encubiertas incluso con sangre. Pero sí quiero decirle que quienes sí me agradecen cuando camino por las calles son millones de ecuatorianos, son personas de todos los estratos sociales, hombres y mujeres sencillos, trabajadores honestos, emprendedores angustiados, incluso los que votaron por usted y que ahora están decepcionados. Son los mismos que ahora lo condenan a usted, presidente Lasso. Yo no solamente soy Viviana Veloz, soy la voz de millones de ecuatorianos que hoy están siendo representados. Y por eso voy a responder una a una todas sus mentiras. Yo no le acuso, es el pueblo que le acusa, presidente Lasso. Usted ha dicho que muchas mentiras en su intervención. En menos de 50 minutos ha demostrado que no tiene argumentos para defenderse, presidente saliente. No ha podido desvirtuar las pruebas que nosotros hemos presentado durante todo este proceso y que se recabaron a partir del mes de enero. Cuando usted tenía 3 horas, lo único que hizo fue mentir y engañarle a los ecuatorianos. Presidente, deje las falsedades, tenga dignidad, tenga valentía. Usted le viene a mentir al Ecuador a decir que no existía un informe con indicios de responsabilidad penal. Falso, absolutamente falso. Existía un informe provisional para establecer indicios de responsabilidad penal, el mismo que fue aprobado con fecha 24 de noviembre del 2021 por parte del ingeniero Carlos Varela, que luego, por presión política, lo dejaron sin efecto y que el contralor subrogante del subrogante, ese contralor al que le firmaron el nombramiento en la cárcel 4 de este país, no pudo sustentar con documentos jurídicos y técnicos sobre por qué dejaron sin efecto este informe provisional con indicios de responsabilidad penal. Esa es la verdad. La Contraloría General del Estado elaboró este proyecto de informe con indicios de responsabilidad penal por el contrato con Amazonas Tankers. Sin embargo, fue reducido a otro tipo de responsabilidades y finalmente no fue aprobado, destacando que es la misma directora de patrocinio de la época de Pablo Celi quien decidió aquello. Es decir, fueron, como lo dije anteriormente, las presiones políticas las que hicieron que se evapore misteriosamente el indicio de responsabilidad penal. Y eso de ninguna manera demuestra su inocencia. Lo que demuestra es su culpabilidad, su falta de transparencia, también la falta de transparencia del Contralor, y por eso él también tendrá que responder. Y aún así, como lo he demostrado esta mañana, el informe mutilado de la Contraloría General del Estado dice que hubo perjuicio para el Ecuador. Hubo un perjuicio por más de 6 millones de dólares, presidente de la República. Deje de mentirle. Falso lo que usted vino a decirle aquí al país. Yo no le acuso, es el pueblo que lo acusa. Ni su defensa técnica ni usted ha logrado desvirtuar ni contradecir ninguna de las pruebas mencionadas en las razones anteriores. Inclusive, respecto del contrato con Amazonas Tankers, carecieron de precisión técnica.
Usted dice que no ha firmado ningún contrato, porque este se firmó en el año 2018 y que por eso usted no tiene responsabilidad y se quiere lavar las manos. Nadie le acusa de haber firmado ese contrato, presidente Lasso. La acusación es en su contra porque, a pesar de conocer que ese contrato era lesivo para los intereses del Estado ecuatoriano, usted consintió y permitió que este perdure y se prorrogue, con lo cual el perjuicio económico en contra del pueblo ecuatoriano se mantiene hasta la actualidad. Peor todavía, usted permitió que se prorrogue en diciembre del 2022 y en su gobierno, presidente Lasso, con su gerente, el señor Osvaldo Rosero, suscribieron el TEMIS o contrato complementario en octubre del 2022. Aquí están las firmas del señor Osvaldo Rosero, del señor Taishimada, representante de Amazonas Tankers. Aquí colocaron dos cláusulas aún más lesivas para el Ecuador. Deje de mentirle al país cuando existen pruebas. Existen pruebas que llevan a la conducencia de su responsabilidad política. En su gobierno, escúchese bien, octubre del 2022, ¿quién gobernaba? El señor Guillermo Lasso. A usted no le acusamos de la emisión del decreto 163. A usted le acusamos de haber mutilado el artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que ordena que quienes integren el directorio de las empresas públicas creadas por la función ejecutiva gocen de credenciales académicas y también de la experiencia. La CENESID certificó que el señor Hernán Luque Lecaro no cuenta con títulos académicos a su favor, incumpliendo así un requisito legal por encima de cualquier decreto ejecutivo que lo contradiga. Su amigo, el señor Hernán Luque Lecaro, no tenía experiencia, no tenía conocimiento y el único aval que tenía era su confianza y haber trabajado para usted desde el año 1993 en el Banco de Guayaquil. Usted miente, presidente saliente. Yo no le acuso. Le acusa el pueblo ecuatoriano por sus actos de corrupción. Se ha verificado que su relación con Hernán Luque es de larga data y no está circunscrita al ámbito político, sino también al mundo social, financiero y personal. Pues tal como se ha recogido en el análisis probatorio, ustedes fueron parte del directorio del Banco de Guayaquil. Usted como presidente del banco y Hernán Luque como vicepresidente de distintos departamentos entre 1993 y el año 2012. Además, usted es un mitómano contumaz. Ha venido a engañar al pueblo ecuatoriano. Usted dice que denunció actos de corrupción. Falso. Es tan falso, es tan cínico el presidente de la República. Por eso la fiscal Diana Salazar certificó que usted jamás puso una denuncia en contra de Hernán Luque Lecaro, ni de Rubén Cherres, ni de Danilo Carrera. No mienta, presidente Lasso. Yo no le acuso. Es el pueblo que lo acusa. Usted presenta una carta. ¿Acaso que una carta es una denuncia? Eso es falso, presidente de la República. Esta es la certificación de la Fiscalía General del Estado, que la emitió el 16 de marzo del 2023 y que dice lo siguiente: en atención al oficio AN-TCLE-2023-004-O de 16 de marzo del 2023, a través del cual solicita la suscrita, se me informe si el honorable señor presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, por su cuenta o a través de algún funcionario presentado ante la Fiscalía General del Estado, denuncia alguna contra los señores de Hernán Modesto Luque Lecaro, Rubén David Cherres Fagioni, informa a usted que una vez revisado el sistema de actuaciones fiscales y de acuerdo con los parámetros de búsqueda por usted establecidos, no se registra ninguna investigación previa que tenga como denunciante al señor presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, o otro funcionario de Estado particular que comunico para los fines pertinentes. Atentamente, Diana Salazar, Fiscal General del Estado. Yo no miento, presidente.
Es usted el que miente, presidente de la República. Deje de engañarle a los ecuatorianos. Presidente, haciendo gala de su soberbia, afirma que no hay testigos ni pruebas. ¿Qué testigos van a existir? Si usted permitió la fuga de su amigo Hernán Luque Lecaro, en complicidad con el ministro Juan Zapata. Y sobre Rubén Cherres, amigo íntimo de su cuñado Danilo Carrera, el principal involucrado de la corrupción en las empresas públicas, este misteriosamente está asesinado. ¿A quién le conviene esa muerte? Al presidente de la República, Guillermo Lasso, porque probablemente envió a silenciar al señor Rubén Cherres Fagioni para que no le diga la verdad al país. Esa es la verdad. Yo no miento. Usted miente, presidente Lasso. Yo no le acuso. Es el pueblo el que le acusa. Como decía Vito Corleone en la famosa obra El Padrino, la amistad no es todo. La amistad vale más que el talento, vale más que el gobierno. La amistad vale tanto como la familia. ¿Cómo le calza esta frase, señor presidente de la República, Guillermo Lasso, cuando su cuñado es conocido como el gran padrino de la corrupción en las empresas públicas, corrupción que usted permitió y dio paso a que se propicie? Usted dice que Johnny Estupiñán jamás compareció. ¿Cómo va a comparecer? Luego que Rubén Cherres fue torturado y asesinado. Luego que el señor Johnny Estupiñán ha recibido incluso amenazas de muerte. Porque parece que es el estilo del presidente de la República. Amenazar de muerte a quienes lo investigan y lo fiscalizan. Por eso quizás se ha dado a la tarea de amenazarme y también de amedrentarme para querer silenciarme. Presidente de la República. El señor vicealmirante Johnny Estupiñán solicitó comparecer a la comisión, pero sus cajeros, que funcionan como legisladores en la comisión de fiscalización, no permitieron la comparecencia del señor Estupiñán. ¿Por qué tienen miedo a la verdad?